Lo recuerdo como si fuera ayer. En una mañana como cualquier otra, de un sábado como cualquier otro, con el buen tiempo primaveral y el gozo de empezar un fin de semana maravilloso sacándome de la cama, fue cuando empezó esta historia. Reposando con las piernas estiradas en un cómodo sillón, agarré con la mano derecha mi teléfono y abrí TikTok. Me reí con los memes porque ¿cuántas veces puedes hacer el mismo vídeo con la misma música de fondo y que aún sea gracioso? Y entre movimiento de pulgar y movimiento de pulgar, me encontré con un vídeo, probablemente ilegal pero sumamente interesante, que hizo que esa mañana se volviera excepcional. Era la típica táctica de recortar un capítulo de una serie en varios pedazos y subirlo a las redes sociales por separado para que no te metan copyright, que conocía de memoria desde que cuando niño no sabía lo que era el torrent. Y fue gracias a este maravilloso truco de internet que conocí la serie de la que voy a hablar hoy, la razón por la que mis vecinos volverán a pensar que hablo solo en casa. No sé cómo, pero pasaron 2 horas desde ese primer encuentro y ya me la había tragado entera. Pero eso fue hace varios meses. ¿Por qué hacer este vídeo ahora? Mientras escribo estas líneas aún intento descubrirlo. Puede ser que simplemente me haya acordado, puede ser que simplemente no tenga mejores ideas, o puede ser que simplemente sepa que cuando me pongo intenso y hago vídeos sensibles sobre personajes dibujados en HD, a la gente, por alguna razón, le gusta. En fin, que hoy vamos a hablar de esta miniserie animada titulada Cortar por la línea de puntos, de un autor italiano apodado Zero Calcare, pero que dejaremos en Zero por comodidad y porque el nombre original estaría mal pronunciado. Resulta que este tal Zero era un dibujante más o menos underground en su país natal, hasta que un buen día de hace 10 años publicó su primera novela gráfica, La profecía del armadillo, y se hizo bastante famosillo en la viñeta italiana, hasta que 5 años después publicó otro libro, Kobane Calling, que le dio prestigio a nivel europeo por su reportaje del conflicto kurdo en Oriente Medio. Lo que produjo el año pasado, en colaboración con Netflix, fue básicamente una serie autobiográfica, que nos cuenta la vida de su protagonista a partir de un monólogo interno donde él mismo explica sus experiencias y las cosas que le han ido sucediendo a lo largo de los años con sus amigos y su trayectoria vital. Todo eso mientras realiza un viaje junto a sus 2 amigos, Sara y Seco, desde su ciudad natal de Roma hacia un destino que al principio no conocemos. Aunque la historia va divagando en varios puntos, en una larga conversación entre Calcare y el armadillo que representa su conciencia y su lógica a la hora de tomar decisiones, y toca absolutamente todos los puntos de su vida, como la primera vez que salió al mercado laboral, sus problemas con los baños públicos masculinos, su terror a decepcionar a su profesora de primaria y muchos otros sucesos que le marcaron de por vida, el eje central de la historia trata, como no, de su relación con una chica llamada Alice, que conoció cuando solo era un adolescente en una discoteca y con la que ha mantenido relación desde entonces, aun sin llegar a expresar sus verdaderos sentimientos. No sé por qué os estoy contando todo esto, si se supone que la gente que está viendo este vídeo ya ha visto la serie, y por lo tanto se supone que todo esto ya lo conoce. La probabilidad de este hecho aumenta cuando tenemos en cuenta que se trata de una serie bastante popular. Supongo que esta es una de esas cosas que hacemos los youtubers para poder hacer una introducción en el vídeo antes de saltar a la materia, al análisis en sí, y así el guión tiene una estructura más agradable para el público y nosotros podemos estirarlo hasta los 10 minutos. Lo que a mí me gustaría comentar, en realidad, es la duda que me surgió desde el momento en el que empecé a leer sobre esta serie. ¿Por qué narices es tan popular? Por supuesto hay razones intuitivas, como su corta duración. El hecho de que te la puedas ver en menos de 2 horas seguramente hace que sea más tragable para el espectador medio de Netflix. O que sea una serie de animación, pero con una trama adulta, lo que la hace atractiva para adolescentes, jóvenes y hasta adultos. Pero si tuviera que dar una razón más argumentada, sería que se trata de una serie condenadamente divertida, llena de ese humor ácido, satírico y cruel que hace que no puedas verla sino con una sonrisa en los labios o desorinándote de risa con las referencias a la cultura popular, las exageradas explicaciones de Zero o sus tortuosas conversaciones con el armadillo de su conciencia. ¿Por qué esto es importante? Bueno, más allá de porque te da una buena razón para mantener el hilo de la historia, adecenta otra de las principales bazas de la serie, y que es un poquito más difícil de explicar. No sé si os pasa, pero a veces a mí me sucede que, tras ver una cierta cantidad de libros, series, cómics, películas o videojuegos, se da la casualidad de que, más que te guste o que disfrutes consumiéndola, se podría llegar a decir que hasta conectas con la obra.
Me refiero a que empieces a verla y llegas a sentirte identificado a un cierto nivel con alguno de sus personajes, o hasta con el protagonista del argumento, y que escuches a un personaje secundario hablar y enseguida le cojas cariño porque te recuerda a un amigo que tienes o que tuviste en algún momento. El secreto de cómo esto se produce no lo sé. Será una fórmula secreta que solo conocen Quentin Tarantino, Rockstar Games o Brian Michael Bendis. E imagino que será una de esas cosas que venden en las esquinas de los seminarios de guión y que tendrá forma de polvo rosa. Pero debo decir que Cortar por la línea de puntos es una de esas series. El estilo de Calcare, intenso y cercano a los pensamientos internos de su protagonista, tanto aquellos más normales como otros igual de comunes pero que rara vez mostramos a los demás, ayuda mucho a esto. Y además, su personaje de Zero, con tantos fallos y tantos problemas en su vida, no puede sino recordar a uno de nuestros propios problemas. Y las explicaciones que da para hablar de las cosas que le molestan o le ponen nervioso, aunque en algún momento exageradas, nos recuerdan a cosas que nos han podido llegar a pasar en la vida real. ¿Quién no se ha pasado una noche entera buscando películas que ver en Netflix sin encontrarlas? ¿Quién no la ha cagado en un examen difícil, se ha sentido abrumado y con miedo de defraudar? ¿O quién no ha cometido un error en algo en lo que no se suponía que debía cometerlo y se ha sentido como un idiota delante del resto de la gente? Al final, la serie se siente no como un monólogo, sino como una conversación. Como una charla que pudieras tener con un colega a altas horas de la noche en un bar o en su propia casa, compartiendo experiencias y hablando completamente deslenguados. Pero Galván, ¿hablando de qué debe estar pensando algún suscriptor avispado desde la pantalla de su ordenador, tablet o móvil? Eso es lo que ahora mismo me iba a meter, pero me cuesta por dos razones. La primera sí que es pura incompetencia profesional, y aquí tengo que entonar el mea culpa. No sé cómo efectuar una transición correcta hacia esta parte del vídeo. Digamos, en pocas palabras, que aquí es donde, sutilmente, aparco el humor, y mi entonación se vuelve algo más grave, más melancólica. El otro problema es algo más complicado. La cosa es que esta serie habla de temas adultos, habla de esperanzas ilusas, de promesas incumplidas, de lo que ocurre cuando avanzas en la vida y las cosas no salen como esperas. Pero, ¿cómo puede un Z como yo, que sigo viviendo en la casa de mis padres y que el único trabajo que he tenido ha sido el de youtuber, hablar de estas cosas con total naturalidad? Le he estado dedicando un rato de reflexión a esta contradicción y he llegado a la conclusión de que ya lidiaré con ello más tarde. Por ahora, sigamos con el vídeo. Veréis, cuando yo era niño, en uno de esos veranos largos y aburridos, mi madre me regaló un libro titulado Pequeña Historia del Mundo o algo similar. No se lo he llegado a decir nunca, pero ese libro me cambió la vida. Me despertó un gran interés por la historia, sí, en general, pero sobre todo me hizo sentir optimista y orgulloso. La idea que saqué de aquel libro es que aunque el camino había sido largo y había sido duro, las muertes en el camino habían valido la pena y el mundo del presente era el mejor de todos en los que podía vivir. Para mi mente infantil crecida en una familia típica de la Baja Europa, cosas como la guerra, el hambre o la pobreza eran algo del pasado. Y si tenías la suerte de vivir en el primer mundo, tu vida sería un disfrute continuo de los beneficios que nos da la democracia, la ciencia y el progreso. No sé si fue cuando descubrí que el planeta se está calentando a marchas forzadas y que quizás la civilización colapsará dentro de unas décadas si no hacemos algo, o cuando nos pasamos medio año encerrados en casa y la vacuna del COVID parecía que nunca iba a llegar, o hace unos pocos meses cuando leí titulares en los periódicos que solo esperaba encontrar en algún videojuego de la PlayStation, pero esa visión maravillosa no tardó en irse al carajo. Con el pasar de los años, ese niño ha podido darse cuenta de cómo el mundo ha estado yéndose progresivamente a la mierda. Cómo la estupidez parece haberse adueñado de la sociedad moderna. Cómo los ofendidos y los extremistas envenenan las redes sociales con discursos simplistas que prefieren la visibilidad de un retweet al pensamiento meditado. Y, en general, cómo la falta de escrúpulos y el populismo barato, fruto de las dolorosas crisis económicas en las que nos hemos visto abocados en las últimas 2 décadas, corrompen la democracia y hacen que sea cada vez más difícil tener esperanza. A veces cuesta mucho no mirar atrás y rememorar, con cierta nostalgia, a ese mundo de ayer más tranquilo y menos amenazante en el que solíamos habitar. Creo que este es un poco el tema central de Cortar por la línea de puntos, la idea de mirar atrás a cuando éramos más jóvenes y pensar que las cosas de la hora no es como nos imaginábamos que serían. Igual que uno esperaba que el mundo fuera diferente como es en realidad, también de pequeños todos teníamos una idea de cómo queríamos ser de mayores, y esa idea se fue rompiendo poco a poco conforme nos dábamos cuenta de que las exigencias del mundo real no eran iguales a las nuestras. De pequeños todos nos imaginábamos grandes, fuertes, duros, mayores, adultos responsables que sabrían actuar en el momento adecuado, como los protagonistas de las pelis de Hollywood o los superhéroes de Marvel. Poco a poco nos dimos cuenta de que nuestro futuro sería algo diferente y algo menos moldeable, que el mundo tiene cosas irremediablemente malas y que lo único que puedes hacer es tragar con ellas y seguir adelante.
Pero nadie te enseña cómo se hace eso, cómo volverse adulto, cómo emprender esas responsabilidades que el mundo te ha dicho que alguna vez tendrás que asumir, como cambiar una rueda o ser un buen apoyo emocional. Toda la obra de Zero Calcare tiene ese sabor amargo, melancólico, con personajes que conviven con el fuego que supone madurar y enfrentarse al mundo real, ese fuego que camina contigo y puede llegar a quemarte, mezclando las frustraciones engendradas por la sociedad y el saber que solo es una hierba más dentro del campo, una gota que surfea por las olas de un océano indiferente, con los errores propios de cualquier ser humano. Tengo grabado en mi retina un momento en específico de esta serie, una de esas escenas en las que no puedes dejar de pensar. En el cuarto capítulo, Zero da una charla emocionadísimo sobre sus problemas para elegir comida en una pizzería de Roma, no sabiendo si escoger entre la pizza margarita, la elección segura pero predecible, o la pizza especial de la casa, que no sabe cómo sabe y que al final no se atreve a tomar. La escena es fantástica y te partes el culo, pero sobre todo sirve como preámbulo para el capítulo siguiente, cuando Zero recibe una llamada de Alice, que ha terminado finalmente una relación abusiva y se siente muy mal. Zero, a pesar de que son las 2 de la mañana y que es lo último que quiere hacer, se va a consolar a su amiga, y ella se lo agradece, y parece que va a suceder lo que todo el mundo está esperando que suceda desde que nos presentaron estos dos personajes. Pero no, al final no ocurre nada. Lo interesante es precisamente eso, que en esa noche no ocurre nada, nadie da ningún paso, no hay ningún giro argumental que hace que el status quo de nuestro protagonista cambie radicalmente. Solo una larga noche de ver series y comer helado, hasta que llega el momento de marcharse, y solo te queda el largo viaje hacia casa bajo la luz de la luna, pensando en si has hecho lo correcto o si la has cagado. Si quizás todos los problemas de tu vida se resumen en tu incapacidad para salir de la pizza margarita por miedo a lo que te podría pasar. Quién sabe, al final el único que puede saber esas cosas es uno mismo. La única verdad es la que le cuentas sobre tu propia conciencia. ¿Has follado? No. Bravo. Eres un grande. Eres cinturón negro en esquivar la vida. Quinto dan. Claro que a veces el universo puede ser un poco cabrón, y esa historia que cuentas se vea radicalmente cambiada en el momento en el que tienes que hacer un viaje desde Roma hasta la casa de sus padres, porque esa persona especial se ha pegado un tiro. Y, ¿sabéis? Me parece muy curioso que el verdadero argumento de esta serie, es decir, que todo este monólogo haya sido un intento de Zero por no pensar en la muerte de Alice, se parezca bastante al argumento de la primera novela del autor, que a su vez trata sobre rememorar los momentos compartidos con un amor de la adolescencia después de que Calcare descubra que ha fallecido. La diferencia es que la chica de la novela, Camille, es algo más estereotípica, el amor platónico que siempre estuvo 2 pasos por delante de ti, pero que en realidad nunca llegaste a conocer. Alice, por otro lado, se nos presenta desde el principio como un personaje cercano, cariñoso, una persona normal, con sueños, aspiraciones, una persona que luchaba todos los días por encontrar su lugar en el mundo, que disfrutaba de ir a conciertos y se reía de buenos chistes. Una amiga que tú podrías tener. Cuando Zero se entera de su muerte, no puede hacer nada excepto intentar entenderlo, pero sobre todo, cuando descubre que Alice estaba secretamente enamorada de él todo este tiempo, la noticia le golpea como un trolebús, y no puede evitar preguntarse si acaso él no tiene parte de la responsabilidad en lo sucedido, si su negativa a dar el salto acaba afectando a esa persona que tanto quería y la acabó matando. Al final su amiga le dice que no, que estas cosas no son tan sencillas como aparentan, que quizás el impacto de Zero en la vida de Alice no es tan importante como él le parece, rememorando una vez más la idea de la hierba en el campo. La gente es así, sin embargo no podías determinar si vivía o moría. Eso lo decidía ella. Por lo menos déjale eso. Pero eso es quizás lo que me parece más escalofriante de toda esta historia. ¿Por qué se suicidó Alice? Es una pregunta que la serie no responde, o que quizás no tiene que responder. Quizás lo más escalofriante de todo, el mensaje oculto en este suceso, es que no hace falta una razón principal, un detonante enorme como la bomba de Hiroshima para que se suceda la tragedia, sino que esta vida es más compleja y se fragmenta en pequeños actos, en pequeñas puñaladas, inadvertidas en un principio, pero que se explican a lo largo de la serie, como una relación sentimental abusiva, un fracaso laboral, un encadenamiento de mala suerte, un jódete continuo y casual del cosmos en un espacio y tiempo determinados que, quizás, solo quizás, pueden hacer que el fuego que camina contigo te consuma, que la hierba en el campo se pudra, dejando preguntas sin resolver y familiares desolados. Creo que el mensaje de cortar por la línea de puntos es claro y meridiano, y por lo tanto no hace falta que le dé muchas vueltas.
A veces la vida no es como nosotros queremos. Creemos que tenemos el control sobre todo, que las cosas van a ir sobre ruedas, y no nos lo esperamos cuando algo, un error propio o un peligro ajeno, nos descarría y todo se va a tomar por culo. Y mientras uno se agarra al papel de su lista de deseos escrito con sangre y con lágrimas, el tornado te golpea con la intensidad de 100 terremotos y solo queda tragar con la tormenta y el dolor. También es fácil responder a la pregunta que formulé al principio del vídeo. Esta serie es popular porque conecta con los sentimientos que muchos hemos tenido durante estos últimos años. Desde que un chino se comió un murciélago en un restaurante de Wuhan y todos tuvimos que empezar a llevar mascarilla, o desde que un dictador septuagenario apareció en televisión amenazando con borrarnos a todos del mapa si no le dejaban invadir Ucrania. Tampoco esperaría que este fuera un final optimista o brillante. El autor no lo es, y la serie tampoco da muchas alas para ello. Sin embargo, aún hay algo que me corroe por dentro y que aún no he llegado a contestar. ¿Por qué hacer este vídeo? ¿Cuál es el valor de ponerme delante de este micrófono a explicar de forma truculenta y sin escatimar palabras sobre este tren que viaja a ninguna parte y en el que todos estamos en el último vagón? Bueno, pues porque, a su manera, uno puede llegar a vislumbrar algo de belleza en esta serie. Es una belleza extraña, una belleza fría, como la de una escultura griega o un zumo de manzana por la mañana en diciembre. Algo que está por encima de la felicidad pueril y resulta meditada y hasta desgarradora. Belleza, como el momento final de la serie, cuando los padres de Alice ponen uno de los últimos audios de su hija y resulta que esa chica seguía contando, muchos años después, aquella historia estúpida que su amigo le escribió cuando ella buscaba que se declarase. La prueba final de que, en tantas cagadas y en tantos miedos, lo que más le llegó a esta amiga de Zero fue su afecto, su humor, su cariño, y que a pesar del trágico final, en el camino la hizo reír. ¿Y acaso no es eso lo único que importa? Si saliéramos de nuestras pajas mentales, de nuestras inseguridades y del animal de nuestra conciencia que nos cuestiona constantemente, no nos costaría entender que lo que realmente vale la pena en esta vida no son los errores del pasado, los miedos del futuro, en definitiva, los desafíos que el mundo tiene para nosotros, sino los momentos que vivimos junto al resto de seres humanos, junto a esos amigos que nunca llegaremos a comprender, pero con los que hemos aprendido a disfrutar. Mientras el tiempo pasa, las heridas cicatrizan, y como podemos ver en los últimos segundos del final, el sol vuelve a asomar por el horizonte, iluminando esta pequeña bola de vida que flota en el espacio infinito. Hay pocas series que puedan transmitir esas sensaciones, esa mezcla de dolores y placeres a flor de piel que te pueden hacer llorar y al mismo tiempo consiguen que respires con algo más de esperanza. A las que lo hacen les tengo un gran respeto, les guardo un lugar especial de mi corazón. Cortar por la línea de puntos es una de esas rarezas que te llegan hasta lo más profundo del alma. Una de esas series que podría ver 10 veces seguidas y no me cansaría. Solamente espero que haya podido transmitiros todos esos sentimientos a vosotros, que me habéis escuchado. Y antes de que os vayáis, recomendaros que guardéis también en vuestros corazones a la historia de un joven neurótico inseguro, cuyas cicatrices, al final, son las de toda